¿Te imaginas que no pudieras escuchar tu podcast favorito a menos que tuvieras que demostrar que eres una persona mayor de edad? ¿Y si te digo que esto ya está pasando en algunos países? Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Vamos allá, yo soy Jorge Marín y estás escuchando Al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde todo gira en torno al sonido, la voz y sobre todo al podcasting que me rodea. El patrocinio de hoy llega de la mano de Fivecast, la red social centrada en audios de hasta 5 minutos donde puedes publicar y sobre todo descubrir un montón de contenido sonoro como este podcast, entre muchos pero que muchos otros. Entra en fivecast.es y graba algo, como por ejemplo un agradecimiento por hacerte llegar este episodio completamente gratis a tus oídos. El pasado 31 de julio me encontré una noticia en techradar.com sobre la implementación por parte de Spotify de un sistema de verificación de edad para acceder a algunos de sus contenidos para mayores de edad, digamos que para cumplir con la ley, concretamente la Ley de Seguridad Online de Reino Unido. Dejadme que os la lea para seguidamente reflexionar sobre cómo este tipo de novedades pueden afectarnos a la larga si hablamos de podcast, o mejor dicho, de nuestros podcasts, ya sea como creadores o como oyentes, porque nos puede afectar en muchos sentidos. La noticia arranca de la siguiente forma. Spotify se ha convertido en la última plataforma en implementar medidas para cumplir con la Online Safety Act del Reino Unido, exigiendo a los usuarios que superen un proceso de verificación de edad si quieren acceder a contenido con restricción por edad. La decisión no ha sido bien recibida por todos sus usuarios. Las exigencias de verificación de edad de esta ley entraron en vigor el 25 de julio y obligan a todas las plataformas que muestren contenido para adultos a comprobar que sus usuarios tienen más de 18 años de edad mediante verificaciones específicas. Hasta ahora, servicios como Xbox, Discord y Reddit ya habían introducido este sistema y ahora es Spotify quien se suma a la lista. Al igual que Reddit y X, la red social anteriormente conocida como Twitter, Spotify ha optado por asociarse con la empresa de identificación digital Yoti, que realiza comprobaciones de edad a través del escaneo facial. En el caso de Spotify, Yoti podrá utilizar distintos métodos, desde reconocimiento facial hasta solicitar una copia escaneada del documento de identidad si sospecha que el usuario es menor de 13 años. Es la edad mínima para abrir una cuenta en dicha plataforma. También se emplearán métodos algorítmicos para estimar la edad del usuario y no obstante, Spotify ha ido un paso más allá advirtiendo que si no se completa el proceso de verificación, la cuenta será desactivada y eventualmente eliminada. Aunque Yoti asegura que los datos se mantendrán seguros y se eliminarán después, la medida ha generado polémica entre los usuarios. En foros como Reddit, algunos señalan que los menores podrían encontrar maneras de saltarse los controles, por ejemplo, usando una VPN para simular que se conectan desde fuera del Reino Unido. Incluso una minoría ha insinuado que podría recurrir nuevamente a la piratería. ¿Qué considera Spotify como contenido para adultos? Ojo, porque esta es una pregunta que tiene cuestión y que nos afecta. Luego me explico. A diferencia de plataformas como Reddit o X/Twitter, Spotify no aloja contenido explícito en el mismo volumen que dichas plataformas. Sin embargo, sí ofrece funciones y contenidos dirigidas a un público más adulto. La verificación de edad podría activarse, por ejemplo, para acceder a vídeos musicales etiquetados como mayores de 18 por sus titulares de derechos, así como a podcasts, ojo a esto, con temáticas maduras o canciones con letras muy explícitas. En caso de que una cuenta se desactive por una estimación de edad incorrecta, Spotify enviará un correo electrónico que permitirá reactivarla en un plazo de 90 días, aunque será necesario pasar nuevamente por el proceso de verificación. De momento, no todos los usuarios han visto aparecer esta medida. Sin embargo, en foros como Reddit ya hay mayores de 18 años que afirman haber tenido que pasar por esta verificación. El auge de las VPNs como respuesta, ya que Spotify ha recordado en sus foros que su servicio no está diseñado para usarse con una VPN.
Y os explico un poco para los y las que no conozcáis este acrónimo. Es una herramienta, las VPN son una herramienta para fingir que estamos en otro lugar desde nuestro móvil, tablet, portátil, etcétera, de tal forma que podemos indicar que nos estamos conectando a la red desde, no sé, Australia, por ejemplo, aunque nosotros en realidad estemos en España, en Bélgica, en México o en Japón, da igual. Incluso podemos enlazar varias VPNs para ir saltando de una red a otra y evitar que nos rastreen. Pero bueno, esto se nos va un poquito de las manos y aquí dejaríamos de hablar de podcast para hablar de ciberseguridad o ciberdelincuencia, y no es el caso. Decía que Spotify recuerda en sus foros que su servicio no está diseñado para usarse con una VPN y que no se debe emplear esta tecnología para evitar las verificaciones de edad. Aún así, el uso de las VPNs gratuitas ha aumentado hasta ocupar los primeros puestos en las aplicaciones de la Google Store y el App Store de Android y de iOS en las versiones británicas, ya que muchos usuarios buscan proteger sus datos y eludir así los nuevos controles de edad. Las VPNs cifran el tráfico de Internet, pero no todas ofrecen las mismas garantías. Las opciones gratuitas, sobre todo, pueden registrar muchos datos de los que utilizamos en exceso y carecer de funciones de seguridad esenciales. Y en última instancia, poner en riesgo la privacidad del propio usuario. O sea, que resulta que para evitar el control de edad de Spotify utilizan VPNs gratuitas y son esas VPNs gratuitas quienes se quedan con los datos, o mejor dicho, no es que se queden, pero bueno, se ponen a leer los datos de estos usuarios y encima son menores de edad. O sea que, en fin, el combo es, en fin, lo que decía, puedo dedicar un capítulo sobre ciberdelincuencia o ciberseguridad y no es el caso. Pero una vez que sabemos esto, que Spotify puede, o mejor dicho, está ya haciendo en Reino Unido, comenzar a filtrar a los seguidores de nuestros podcasts para que accedan a ellos si son mayores de edad, pues claro, aquí nos tenemos que empezar a preocupar, ¿no? Deberíamos preocupar un poco por nuestros podcasts porque esa etiqueta que muchos ignoramos y otros tantos usamos, que dice explicit o explícito, pues es la manera que tenemos de indicar a las plataformas que nuestros podcasts son aptos o no son aptos para menores, y llegado el momento, que llegará, puede traernos problemas en muchos sentidos. Bien sea porque nuestro podcast no tenga la etiqueta y hable de temas que son más enfocados para adultos o contengan palabras ofensivas y llegue a personas menores de edad, con lo que podríamos enfrentarnos a la eliminación de nuestro contenido, porque claro, al igual que ha pasado con las músicas con derechos en Spotify, que ha hecho un barrido y han detectado que la gente está usando músicas con derecho y los ha eliminado de su plataforma, llegado el caso, aquí podría hacer lo mismo. Oye, hemos detectado una palabra malsonante en tu podcast y no está catalogado como explícito. O lo borras o lo catalogas como explícito. Pero claro, a lo mejor al tercer strike o al tercer aviso ya te eliminan tu podcast. Entonces, mucho ojo. Pero también puede ocurrir el caso contrario, porque lo hayamos etiquetado bien, que sea un contenido explícito, con mayores de 18, pues ya sea por el tema que tratamos, por las palabras malsonantes o por lo que sea, y llegue una plataforma en cuestión, y aquí no hablo de Spotify en concreto, porque sí que permite el contenido para mayores de 18, hablo de cualquier otra, y no acepte este contenido para mayores de edad, o mejor dicho, marque ese contenido como inapropiado para su plataforma. Puede que no podamos publicar en todas las plataformas, ojo. Tal y como hace YouTube, por ejemplo, lo que hace es distinguir entre contenido pensado para niños, no pensado para niños o directamente contenido para adultos, que son, digamos, tres vertientes, pero que, bueno, esto solamente lo hace YouTube. Normalmente, si el podcast está catalogado como explícito, pues entra en una categoría, y si no lo está, entra en otra categoría. Se queda en abierto. Pero el caso de YouTube tiene ahí como tres variantes, ¿no? Para mayores de 18, contenido para niños y contenido en abierto, pero que no está pensado para niños. Aquí entra a la mano de la publicidad insertada de Spotify, de YouTube, para catalogar nuestro contenido. Pero bueno, yo este último caso no lo veo muy factible, porque todas o casi todas las compañías digitales tienen claro cuál es su público objetivo para captar usuarios, y a los menores de edad, a menos que se trate de plataformas infantiles propiamente dicho, veo difícil que directamente no acepten nuestro contenido porque ese es tema explícito. Pero bueno. Y hasta aquí la noticia, esta novedad. Como veis, pues las leyes poco a poco, muy poco a poco, comienzan a afectar a todos los entornos digitales, y el podcasting no se queda fuera. Y sinceramente me parece una buena noticia. Me explico. Yo me alegro porque esto significa que el medio
madura, que es un medio ya maduro, que es tenido en cuenta por las plataformas. Y bueno, pues también entra a jugar en todos estos aspectos, ¿no? Que tiene que cuidar su etiquetado, pues para mayores, para menores, para un público, para otro. Que yo sepa, hasta donde he leído, nadie está coartando la libertad de expresión de contenidos de cualquier tipo. Aquí nadie está diciendo, no, tú no puedes publicar mi podcast, tu podcast en mi plataforma, salvo el caso de las plataformas infantiles que os decía antes, y creo que todavía no está ocurriendo. Pero sí que nos piden que al menos nos tomemos la molestia de catalogar para una determinada edad mínima nuestro contenido, cosa que me parece de lo más normal del mundo, ya que otras industrias, como ocurre desde hace décadas en el cine, en la música, en las series, en los videojuegos, en los cómics, en fin, pues esto es una medida que sirve un poco pues para catalogar para quién está pensado nuestro contenido, ¿no? Yo en muchas ocasiones me he cruzado con contenido, ya no hablo de contenido malsonante en un podcast, es que las portadas eran muy explícitas. Y oye, pues no es plato de buen gusto que yo esté navegando aquí por YouTube o por iVoox o por Spotify y se cuele por ahí una persona desnuda mientras están mis hijas en el salón. Pues no, yo sé perfectamente cuándo tengo que acceder a qué tipo de contenidos cuando están mis hijas delante, y que estos podcasts estén mal catalogados, pues hombre, me parece correcto que las plataformas se tomen en cuenta. Y no es que yo esté consultando todo el día contenido con culos en YouTube, no, era simplemente un ejemplo, porque eso sí que me ha pasado en las plataformas de podcast, ojo. Pero bueno, el episodio de hoy no acaba aquí, ya que en las notas del episodio y en la web del podcast al otro lado del micrófono.com tenéis el enlace a esta noticia de techradar.com para seguir profundizando. Os aviso que está en inglés, y también desde esta web, desde al otro lado del micrófono.com, podéis suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, participar en la comunidad del podcast a través de Telegram o WhatsApp, y si os interesa, pues ayudar a sostener este proyecto a través de una aportación mensual en Ko-fi o contratando un patrocinio semanal, quincenal o incluso mensual. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.